continuamente actualizados, entonces se convierten en instrumentos que no tienen la efectividad presentemente. De igual manera, Jesús nos enseñó que usted no puede poner vino nuevo en odres viejo, y no podemos por siempre estar tampoco consciente, coser un pedazo de tela nueva con uno viejo, no se puede coser. Escuelas como estas son fuentes de agua que han traído, como centros de recursos que han traído grano, y si algo es donde la reconfiguración, reforma consistentemente ha tomado lugar, es lo que yo llamo, como en mi libro, el momento de Gilgal, donde usted viene a experimentar los trabajos de la dinámica de los trabajos de la regeneración de nuestra mente. Como Proverbios declara, como el hombre piensa, como una mujer piensa en su corazón, así actúa. Usted es lo que usted piensa. Si usted tiene una manera arcaica, primitiva, de un tema, aunque usted lo vea aunque en un momento fue muy relevante, si, si no está actualizado, usted puede perder su momento en Dios. Y esos son uno de los retos más grandes que todos nosotros tenemos, incluyéndome a mí, cualquier maestro de la palabra de Dios que esté aquí, que continuamente tenemos que someter nuestras mentes consistentemente a, a lo que se llama la renovación de nuestro entendimiento. La transformación no puede ocurrir sin la mente. No podemos conformarnos. Es más, en llegar a la estatura del varón perfecto requiere lo que se llama la renovación de vuestro entendimiento. El enemigo más grande que nosotros peleamos presentemente en la iglesia no es el diablo. Quiero hacer un gran énfasis, el enemigo mayor no es el diablo. Algunas personas están obsesionadas con el diablo, pero el enemigo más grande que nosotros tenemos es una mentalidad ilegal que se levanta en contra de la verdad del conocimiento de Cristo. Y los apóstoles pelean para llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. Y esos son niveles muy altos de guerra espiritual que no tienen nada que ver con atar y desatar, como lo hemos entendido en estaciones anteriores. Así que es en ese contexto que el reino de Dios tiene que ser definido y tiene que ser visto desde una posición de elevación que nos permite ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Quiero pensar que la estoy viendo completamente, pero no puedo decirle que la estoy viendo completamente. Estoy hablando desde el punto de vista de lo que puedo ver. Y nuestro deseo es que podamos ser provocados, irritados y empujados para avanzar en nuestra en nuestro en poder perseguir, desarrollar los énfasis de esta estación. Y al traer un énfasis en el reino de Dios, quiero recordarle que usted no puede leer el reino de Dios sin usted tiene que entender el reino de los cielos en base a múltiples fundamentos bíblicos que nos pueden llevar a una correcta interpretación del reino. Literalmente significa que hay tantos aspectos que son fabricados en nuestra visión, el entendimiento de lo que llamamos el reino. Por ejemplo, si usted tiene una posición inadecuada con relación a la doctrina de la iglesia, que es una constelación compleja de investigaciones que hemos hecho, si usted no puede entender la iglesia, usted no puede entender el reino. Entonces, si usted no entiende el ministerio del Espíritu Santo, usted no puede entender el reino. Si usted no entiende lo que es ser hijo, no podrá entender el reino. Entonces es un campo muy complejo, la variedad de lo que es el campo de estudio del reino. Dios por su espíritu está trayendo los huesos, atándolos, uniéndolos
gran información para poder ser parte del reino y tener un entendimiento claro. Y si leemos los evangelios de Jesús, nos daremos cuenta que habrán referencias, por ejemplo, al reino de Dios, al reino de Dios. Quiero ir avanzando un poquito más rápido hoy. Estemos todos en la misma página con relación a lo que significa Basilia, Basilia y Malcú, que son referencias del Viejo Testamento. Basil es una palabra griega del Nuevo Testamento y Malcú es una palabra hebrea del Viejo Testamento. Son palabras fundamentales en las cuales nosotros tenemos que darle un entendimiento claro. Voy a decir rápidamente lo que el reino no es. El reino, principalmente, fundamentalmente, filosóficamente o literalmente, se refiere al reino. No es primariamente, no se refiere a un reino, no es un reino actual. Puede ser implicado, puede presumirse, puede agregarse a nuestro entendimiento del reino, pero no es un reino actual. O Basilia o Malcún, el énfasis no es un reino actual. El énfasis no es en el objeto. Estaba tratando, por ejemplo, de buscar una definición de la palabra gobierno, por ejemplo. Pero como no estamos hablando, no estamos hablando de un reino legislativo que tiene un poder ejecutivo, un poder burocrático, no estamos hablando de un reino político, por eso decimos que no es un reino como los reinos actuales de la tierra, como los reinos de la sociedad, porque así es como las personas entienden que el reino es un reino que es segmentario, que es un reino como presentemente, actualmente están establecidos los reinos en la tierra, sino cuando hablamos de los reinos no estamos hablando de ese punto de vista. Cuando nosotros hablamos del reino, estamos hablando de un reino y el énfasis es el derecho a reinar. Eso es fundamental. El reino es el derecho a reinar. Es un privilegio dado a alguien para reinar. Ese es el énfasis. No se confin- no lo confundan con un reino presente como los reinos que nosotros conocemos actualmente, sino el que un reino es la autoridad de reinar sobre una esfera, sobre un territorio, sobre un dominio, y voy a ser específico con relación a eso. Cuando hablamos del poder de la realeza o el poder del dominio o el poder que el reino nos da, en el hebreo, bada, en hebreo significa, en el griego es kratos, que es la palabra donde encontramos la palabra curioso. No es alguien que objetivamente es un rey, reina o ejercita el reino en su dominio, sino que estaba hablando de alguien que subjetivamente sabe cómo ejercer el liderazgo, el reino en un dominio, en un territorio, quien sabe administrar sus pasos en el tiempo. Les hablé a ustedes, por ejemplo, de cómo usé el ejemplo de las leyes de las propiedades, por ejemplo, aquellos que han sido definidas como Moisés en la ley mosaica, y les mostré a ustedes cómo la Tierra Santa fue dividida en microunidades, desde lo macro, que es la nación, hacia lo micro, hacia las unidades de tribus, de clanes y después de familias.
una microunidad que se llama familia. Cada familia tenía que aprender cómo ejercer su derecho a reinar sobre su espacio. Por ejemplo, si usted fue a un edificio por ejemplo, si usted fue a la edificación de las paredes de Jerusalén, usted se daría cuenta que cuando en la época de Nehemías, cuando Nehemías fue el, el que supervisó la edificación de las paredes del reino, tomaron varias familias específicas para edificar un espacio específico en un lugar específico. Así que si esas familias individuales no estarían ahí, entonces usted tenido grandes vacíos en la verja, en la pared de la ciudad. No podemos pensar o abstracto o objetivamente del reino, pero no lo están tomando de una manera subjetiva y de una manera personal. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos Dios sana nuestra tierra y después decimos salva nuestro gobierno, pero no entendemos que el gobierno no puede ser salvo hasta que individuos que se levanten para representar a Cristo en ese espacio ejerciten en su jurisdicción. La palabra principalmente y fundamentalmente no significa, no, no habla de un reino físico actual. Yo estoy hablando de los súbditos que Dios ha empoderado para reinar sobre algo en específico. Eso lo vamos a aplicar más adelante. Así que el énfasis y el foco y lo que queremos enfocarnos es el tener un reino soberano en un lugar particular. Por ejemplo, cuando hablamos de reinar, de gobierno, de real, la realeza, del poder, todas esas palabras las va a encontrar en Strong, en un estudio. Pero por favor, no piense en el reino, que Dios va a hacer algo misteriosamente, soberanamente. Dios no va a hacer absolutamente nada si no, Dios solamente puede ejecutar en la tierra cuando todo es llevado a cabo por medio de principios eternos. Dios no va a hacer nada en la tierra sin buscar a un hombre, un individuo corporativo individual. Se llama el principio corpo real. Dios busca un cuerpo en el cual Él se hace real. Corpo real. Un cuerpo en el cual Él se pueda hacer real. Como está escrito, un cuerpo es preparado, como dice, hasta que Dios no encuentre ese cuerpo, Dios puede esperar y esperar y esperar y esperar hasta, en muchas ocasiones, antes de que Moisés, otro profeta pudiera emerger. Así que la realeza y la gracia de la realeza, todo eso está, sub, está sujeto a quien Dios escoge soberanamente. Y Dios no escoge personas que dicen, envíame aquí que dispuesto estoy. No, 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 no. Sí, hay un sentido de que usted quiere, de que se necesita alguien que colabore, claro que sí. Pero deben de haber ciertos prerequisitos. Envíame a mí, pero antes de que yo podía enviarlo, si las condiciones no están correctas, aunque tú te has ofrecido a ti mismo libremente, tú vas a ser tú vas a ser rechazado porque no estás vestido correctamente. Tú, de acuerdo a la parábola, tú puedes estar invitado a una boda, pero si no estás vestido correctamente, tú tienes la invitación, pero tú no estás vestido correctamente, tú puedes ser rechazado de esa reunión. Así que el énfasis es que en el territorio, la administración o el dominio del monarca, eso lo vamos a explicar más adelante también. En el Viejo Testamento, por ejemplo, cuando esta palabra se usa sinónimamente con Basilia, es, es el cómo el poder fluye de una estación que, es, que, es, que está alineada, conducida con la persona. Y tengo cuadros, no tengo el vocabulario preparado para explicarlo. Porque yo he visto personas que son nobles, que aman a Dios y son sinceros, pero sus vidas están fuera. Estas son incongruentes con lo que Dios está haciendo.
y usted ve todo su ambiente en un desorden. Por ejemplo, si usted quiere ser un supervisor, un obispo, usted tiene que primero tener orden en su casa, gobernar. Si usted tiene un hogar disfuncional, ¿cómo usted va a poder tener autoridad de poder ser un supervisor de las cosas de Dios? Si usted no tiene orden en ese pequeño espacio que usted tiene, entonces usted no va a poder reinar sobre los principados y sobre todo lo demás. No podrá. También está el sentido. Si usted es un anciano, por ejemplo, y usted no ha aprendido cómo someterse, porque las escrituras dicen que un obispo no puede ser una persona que no se pueda que no pueda, si no ha aprendido caminar bajo sujeción, aunque esté sobre una casa, no puede gobernar entonces. Pero el cuadro que yo tengo es un cuadro que sí, un hombre corporativo que ha sido llamado a ejercitar el derecho a reinar, que es reino, el ejercicio del gobierno o de poder reinar sobre territorios, tanto los cielos y la tierra. Ese individuo tiene que saber que el poder en él es un derecho inherente. La autoridad tiene que ser redefinida. Poder por igual tienen que ser redefinidos porque tenemos definiciones pentecostales, no, no palabras que están sustentadas en el significado original de las mismas. Pero lo que estoy observando es que cuando el poder emana de un individuo, es reconocible y sin usted tener que, por ejemplo, imagínense que usted está en un ambiente y por cuanto usted es el representante más exacto de gobierno del reino, entonces los ambientes simplemente se someten y te sirven por cuanto estás operando bajo autoridad, alineado, y entonces estás ejerciendo. Imagínense eso. Y literalmente yo sé que vamos a ver estas cosas pasar. Usted no tendrá que decir una simple palabra, pero las cosas en su ambiente automáticamente van a manifestarse. Entonces el énfasis es, la palabra de Malkú coloca un énfasis. El énfasis es cómo se gobierna, cómo se ejerce el reino. Nosotros es sumamente importante que nosotros aprendamos cómo administrarnos nosotros mismos. Creo que el Dr. Sam hizo referencia esta mañana cuando habló de nosotros. Usted no puede, si usted no puede administrar el tiempo, ya usted se darán cuenta porque eso es tan estricto con el tiempo, porque eso es tan duro con el tiempo, porque si no podemos traer disciplina a nuestras reuniones corporativas, ¿qué es lo que nosotros vamos a reinar? Si nosotros nos ponemos a administrarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que vamos a administrar en el mundo? Porque el nivel más alto de uno poder reinar es el reino de uno mismo, reinarse uno mismo, tener control y dominio de uno mismo. El- la palabra dominio, en la manera más sensible, sea radá o kratos, habla de cómo nosotros podemos permanecer, resistir sin ser canales o agresivos o autoritativos en una manera humanística. No estoy hablando de manipulación ni control, estoy hablando del ejercicio del gobierno y del reinar, donde el liderazgo, que es innato, inherente al cuerpo de Cristo, porque hemos sido levantados para administrar la herencia, la heredad del Padre, la propiedad del Padre. Y bajo ese contexto de cómo nosotros necesitamos recibir, cómo se recibe el reino, y esto es crítico. Todo lo que voy a decir, lo voy a decir bajo el trasfondo. Vamos ahora, no quiero que esto sea mal interpretado y usado fuera de contexto por igual.
Primera de Timoteo 6, pero creo que tenemos que situar todo reino bajo el reino de Cristo. Todo lo que hagamos lo hacemos en subordinación, lo hacemos sometidos a Cristo, en obediencia a Cristo. Primera de Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará la bienaventurado en el quinto, donde habla, es una palabra, la palabra tunamos aparece aquí, en el verso 15, donde habla que en español dice el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores. El supremo de nuestros reyes. El soberano es el que puede hacer todas las cosas, el único. Y es en el que nosotros vivimos y tenemos nuestra herencia. Yo no estoy hablando de un reino, yo no estoy hablando de reinar fuera de él. También hablamos de uno que es capaz, que tiene habilidad. Por eso aquí la palabra en el verso 15 dice, el cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Todo lo que nosotros vamos a hablar tienes que estar situado. Y bajo ese trasfondo, nosotros tenemos que comenzar a ver cómo el reino viene. El reino de los cielos no es un reino como los reinos presentes. No estoy en contra, yo no estoy aquí para para traer una polémica o atacar otras enseñanzas. Esa no es mi intención, no es mi intención. Es simplemente presentarles a ustedes cómo esta escuela ve el reino. ¿Estamos de acuerdo conmigo? Así que no se ofenda, por favor, si usted está enseñando otra cosa. Cómo separar el mundo, los sistemas de este mundo en 7 partes, por favor. No estoy hablando acerca de eso. El reino de Dios no es un reino como los reinos presentes. No puede ser construido por definiciones terrenales como los reinos de esta tierra. No se puede. Usted no puede estudiar los reinos actuales, los reinos presentes para sacar realidades espirituales. Eso es imposible. Los reinos de este mundo, si hablamos de los reinos de este mundo, estamos hablando de los principios de gobierno, de políticas, de diplomacia. Estamos hablando de la administración de territorios, de estados, de personas, de comunidades. Estamos hablando de reinar, que puede llegar a través de un gobierno democrático, a través de una monarquía o a través de o, o un gobierno autocrático. No estoy hablando de esos gobiernos terrenales. No estamos hablando de un sistema judicial, un sistema legislativo o ejecutivo. Ni siquiera, aunque Jesús es nuestro juez, el dador de la ley y nuestro rey. Pero no estamos hablando de esos sistemas políticos, de cómo la tierra lo construye, cómo los sistemas de esta tierra lo construyen. Nosotros estamos hablando de un reino que tiene que venir con su aparición. Algo que es invisible, que no es visto, pero que tiene que hacerse tangible y visible por medio del ejercicio del reino y gobierno a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Timoteo 4:1 dice,
En 2 Timoteo, ten carezco delante de Dios y del reino de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Estamos hablando de ese reino que va a aparecer con su aparición. Pero este reino no es de este mundo. Juan 18, 33 al 40. Vamos a Juan 18, 33 al 40. Escriba esto si usted quiere. El reino de Dios es el reino de los cielos es una realidad espiritual. Puede ser que más adelante es una realidad espiritual. No es físico, es una realidad espiritual, no física. Ese hombre es el Cristo corporativo, nosotros. En Juan 18, del 32, esto es lo que sucede ante Poncio Pilato, cuando él fue juzgado. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el soberano, el monarca, el soberano? Y Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Lo estás haciendo, lo estás declarando tú mismo o otros te lo dijeron? Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿O te lo han dicho otros de mí? Y Pilato, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús respondió, observen esto, dice, mi reino no es de digan, no, 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 no. Aquí está hablando del origen, donde algo emana, algo que sale de, y Jesús lo declara, mi reino no es de este mundo, no emana, no se origina de este mundo. Usted no puede usar ningún sistema de gobierno de esta tierra presentamente como un punto de referencia en cuanto a lo que Dios está hablando acerca de su reino, de reinar. ¿Están conmigo? Si mi reino fuera de este mundo, si fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Entonces aquí van todas la teología del negro, del blanco, la teología de la mujer, todos los grupos de liberación que quieren también la liberación, y así los hombres. Para yo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no, vuelvo y lo dice, no es de aquí. Mi reino no es de este mundo. Y le dijo Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y Jesús dice, tú dices que yo soy rey. Tú lo dices. Jesús no lo niega. Él, él trae una distinción de cómo en la tierra se reina y cómo en los cielos Él reina, cómo su reino es en los cielos. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En otras palabras, ¿sí? El fundamento primario de mi nacimiento es que yo naciera para reinar y mostrar cómo se debe de reinar. Así que yo no niego que soy realmente un rey. Y todo el que sigue como yo lo hago va a escuchar mi voz. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué es la verdad? Y cuando Bodiche salió otra vez a los judíos, le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y entonces todos dijeron voces de nuevo, no este nombre, sino Barrabás. Y Barrabás era ladrón. En Lucas 17,
verso 1. Quiero establecer este fundamento. Lucas 17. Cuando en Lucas 17 Jesús dice que su reino no es objetivo, sino que su reino es subjetivo, lo que se sujeta a. El reino de Dios no viene por medio de observación, no viene a través de estudios empíricos. Muchos profetas de escatología están observando las cosas en lo natural y están tratando de predecir lo que va a suceder en el espíritu. El reino de Dios no viene por medio de observación o por medio de estudios empíricos, ni dirán él aquí o él allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Es una realidad espiritual, es invisible y si viene estará en medio. Tiene que venir en medio de nosotros. Entonces no tiene que empoderar a nosotros para darnos el derecho a poder reinar subjetivamente. Simplemente estoy estableciendo un fundamento. Así que es en ese contexto que nosotros tenemos que leer, que releer las escrituras. Si el reino no es de este mundo, si el reino es invisible, si el reino tiene que venir primeramente en nosotros y tiene que convertirse en una realidad subjetiva y no se puede medir o observar objetivamente, no se puede estudiar empíricamente, no se puede estudiar por observación. Entonces tenemos que preguntarnos, entonces, ¿cómo viene el reino? ¿Cómo viene y qué tenemos que hacer? Y es en ese contexto que quiero entonces introducirlos a la oración del Señor en Mateo 6. ¿Están conmigo? Toca a su vecino y diga, permanece despierto. El reino viene por medio del consentimiento, por invitación. El reino no viene si no hay permiso que le conceda la persona. Cierta colaboración son prerequisitos para el avanzamiento del reino. Pero cuando vosotros oréis, vaya a su habitación. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y su Padre que ve en secreto se lo recompensará. Y cuando ore, no use vanas repeticiones como los... Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistas de los hombres. Mas yo os digo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídas. Y no hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad.
antes que vosotros le pidéis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino, el derecho a reinar, el derecho a reinar, el privilegio para poder reinar, la autoridad para reinar. Ese es el énfasis: autoridad para reinar. Cuando se dice venga tu reino, literalmente está diciendo: te doy permiso, ejercita por medio de mí el reino. No es, está en mí, no viene por observación, no puedo mirar, tengo que darme cuenta. Hay que entender el contexto del griego. Y desafortunadamente nosotros, en los círculos apostólicos, nos familiarizamos con estudios de palabras. Lo que haríamos, por ejemplo, en la medida que estamos enseñando, algunos de ustedes estarán buscando una palabra en sus iPads, y saldrá la palabra, por ejemplo, ven, la palabra ven. Y la palabra entonces sobresale y diría arcomai. Y por cuanto somos tan buenos sacando las letras, podemos caer en, en ser atrapados en la semántica, y podemos entonces usarla en un contexto inadecuado. O sea, para que buenos estudios, ciertas palabras tienen que ser vistas en el contexto, en la gramática por el cual el texto, el pretexto, todo eso es crítico para tener un entendimiento claro. La palabra arco, ma, es una voz en el medio y es un verbo primario. Y el verbo primario es un verbo de acción continua. Tiene la habilidad de hacer algo. Es un verbo presente e imperfecto. Significa que el reino puede venir, pero si las condiciones no están correctas, se puede ir. Usted está sujeto. No puede haber una permanencia. Usted tiene que orar todos los días que su reino venga. Usted no puede orarlo una vez y ya, por cuanto Él terminó la obra y te declaró está terminado, significa que ese reino está en una permanencia continua, y que por cuanto Él declaró consumado es, se va a permanecer, no va a o sea, va a permanecer continuamente, no. Tienen que darse las condiciones para que usted pueda hacer esta oración y darse cuenta de que las promesas que vienen con Él no se llevarán a cabo. Esta porción de las Escrituras está declarando lo siguiente. Primeramente, que cuando usted hace esta oración, usted tiene que entender que usted está orando y le está pidiendo al Señor que Él establezca el derecho para reinar en su vida. También le está diciendo a Él que si las condiciones de poder establecer su reino no están correctas, entonces el reino se irá. Entonces el derecho de reinar tiene el derecho de retirarse de tu vida,
Por eso es que tú verás en algunas vidas de algunas personas pueden tener rompimientos, pero luego están en bancarrota o están en derrota porque no han entendido que el reino tiene que tener las condiciones correctas para poder gobernar y poder reinar. Más adelante, esta palabra actualmente nos dice que el reino no viene objetivamente, sino subjetivamente si las condiciones para el reino subjetivo están determinadas de cómo usted se prepara usted mismo para que ese reino pueda venir a instalarse. Entonces, para nosotros poder hacer énfasis, vamos a Hebreos capítulo 12, Hebreos 12 del 18 en adelante. Ese capítulo de Hebreos es poderosísimo, pero simplemente vamos a leer una porción de. Porque no os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaban que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será pedrada o pasada con dardos. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que habéis, esa es la palabra en el verso 22, arcomae, que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un mejor pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, un verbo continuo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechásemos al que amonesta desde los cielos. Esto habla de un presente continuo. Hay un, hay un presente que habla continuamente, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que todo lo que hemos leído ahora ahora se sume, y aquí dice Toi Gorón, en base a todo lo que se ha dicho. Así que, así que, recibiendo, no es que lo hemos recibido, no es que lo hemos recibido, y aquí la palabra recibiendo, oh, paralambano, lambano significa traer a sí mismo. Si usted no sabe cómo traer el reino a sí mismo, usted no lo va a recibirá. Usted puede estar comisionado, nosotros podemos hacer todas las oraciones, todos los apóstoles le pueden bendecir y declarar grandes cosas, pero si usted no sabe cómo recibir, cómo traerlo a sí mismo, usted siempre estará en el sicomoro mirando hacia abajo. Y porque la realidad es que tenemos que aprender a recibirlo, y para significa traer a sí mismo, traer cerca, uno asociarse. Si yo soy un socio, yo tengo que asociarme con el derecho a poder reinar. Si yo me asocio con el derecho a ejercer la autoridad, el dominio, usted tiene que comenzar a ver cómo estas cosas mecánicamente se van develando, se van desarrollando, porque si no estaremos
viviendo en un vacío escatológico que estaré posponiendo. Esta palabra paralambano significa asumir un oficio. Asumir un oficio. Y estamos hablando, asumir un oficio es asumir una posición de autoridad. Muchos de nosotros vivimos en unos ambientes muy hostiles, en circunstancias extremadamente adversas. Durante el test estábamos hablando, Dr. Segi, Dr. Sammy, nosotros, el milagro, como en el área de Phoenix, Durban, cuando yo estaba en Peter Maritzburg específicamente en tiempo atrás, ahora discuten de una manera diferente de cómo, por medio de circunstancias sumamente hostiles, casi imposible, uno poder tener éxito. Nosotros podíamos ver una corriente fluir de estos ambientes que ahora alimentan y dan gran agua a la tierra. Y cuando yo le digo ambientes hostiles, yo literalmente le digo que la pobreza, la negatividad y la pobreza nos decía que no podíamos hacer absolutamente nada. Y usted veía como sus propias gente también estaban sufriendo literalmente, financieramente, y no podía ni siquiera dar financiamiento a nada porque eran de esas adversidades tan profundas. Nosotros tuvimos que aprender a asumir una posición de dominio, de alcance, de influenciar, de poder, porque teníamos que llegar a la conclusión que no importa cuán adversas fueran nuestras circunstancias, no nos iban a dictar a nosotros lo que el Señor nos estaba diciendo a nosotros. Porque yo sé que la mentalidad de muchos, por lo menos de la mentalidad africana, decían que nosotros éramos muy pobres para hacer cualquier cosa, que nosotros no podíamos hacerlo. Decía que eran imposibilidades, las realidades eran las imposibilidades, que si tuviese en otra parte del mundo quizás tuviésemos la oportunidad, pero al menos que nosotros no nos levantemos y tomemos la posición de paralambano, no voy a aceptar. Yo no voy a aceptar mi contexto natural. Yo voy a recibir la posición. Yo me voy a asociar. Yo voy a, yo voy a llegar a estar cerca. Así es como nosotros podemos pisar en Sion. Así como nosotros podemos pisar la ciudad de Dios y ser parte de una compañía de innumerables ángeles, así como usted puede pararse en la asamblea de a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Pero hay un nombre en particular. Yo edificaré mi eclesia. La palabra eclesia es una palabra política sacada del contexto griego, una asamblea representativa que va a representar todas las islas dispersas de Grecia. Y las personas estarían representando los habitantes de esas islas, donde el gobierno, la legislatura se manifestaban. Y cuando nosotros pisábamos esas dimensiones, literalmente entrábamos en el derecho a reinar, porque estas son indicativos. Observen a Dios el juez, a, al monte de Sión, a Jesús el mediador de un mejor pacto, a la sangre rociada, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay que asociarse de una manera íntima con la idea de que nosotros estamos recibiendo que en un reino inconmovible, es un reino inconmovible, es una posición de resiliencia. Ahora yo voy a estar en medio del lugar más árido y seco de la tierra, pero mi reino, mi derecho a reinar, no me lo dicta mi condición, es más, aún mis condiciones, mi contexto se someten a la posición de yo reinar. Y esto no tiene nada que ver con usted tener una mente positiva. Esto es lo que Dios nos espera. Esto es lo que Dios espera de nosotros mismos. Por lo tanto, estamos recibiendo un reino que no puede ser movido. Número 2,
tenemos que recibirlo por medio de la gracia. Y lo que les hablaré más adelante es por el cual le servimos, de cómo Dios espera que nosotros le servimos. Nos estamos llamados a servir. En Hebreos 12:28 dice, Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ellas sirvamos a Dios. En Lucas 18, del 16 al 30. Mas Jesús llamándoles digo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino. De cierto os digo, el que no recibe el reino como un niño, no entrará en él. De la manera más primitiva de esta palabra, usted puede hacer una comparación entre recibir, es que estamos llamados a ser inocentes como un niño para poderlo recibir. Y sí, ciertamente estamos llamados a llegar a un nivel de una vulnerabilidad que podemos aceptar lo que Dios está diciendo. Yo tengo unas series, bueno, que empecé realmente, acerca de justicia. Y estoy haciendo esto con esta serie con mi iglesia. Y el Señor me dijo, estudia al Padre Abraham de nuevo, nuestro Padre en la fe. Y llegué a una conclusión mientras estuve estudiando la vida compleja de Abraham, y es que él tenía un sistema de fe sencillo. Simplemente él creía. Por cuanto él creyó, le fue contado por justicia. Él no complicaba las cosas. Él simplemente creyó y le fue contado por justicia. Y para recibir el reino de Dios, usted tiene que creer. Y Dios bendijo a este hombre por causa de su nivel de fe. Y si nosotros pudiésemos dejar de complicar las cosas, hacerlo sencillo. Y lo primero que quiero decir es que para recibir el reino, usted tiene que creer. Pero también nos está diciendo algo más que eso. El reino es recibido como un niño y eso es un entendimiento. Tenemos que recibir el reino con un entendimiento de que somos los niños que pertenecemos a una familia que trasciende toda la idea de inocencia, de pureza, y literalmente significa que tenemos que quitarnos el exceso. Confía en mí, que tú eres un miembro legal de nuestra familia. Acéptalo, acéptalo. Y si lo aceptas, que tú eres, vas a recibir los beneficios. La Biblia nos dice, un maestro Nicodemo le preguntó, ¿qué debo de hacer para recibir
el reino de los cielos en Lucas 18, 19. En Lucas 18, 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno. Ese fue el joven rico, no Nicodemo. El joven rico le preguntó, los mandamientos sabéis. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todas estas cosas las he guardado. Entonces cuando Jesús oyó esto, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino. Y los que le oyeron dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para con Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, que no hay nadie que haya dejado casas, padres o, o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Cuál es la clave? Por causa que nosotros hemos llegado a tener tantos recursos, cargamos tanta carga que nos está prohibiendo entrar, de tener acceso al derecho a reinar como Dios desea. Y estamos en la administración de tantas cosas que realmente no tenemos el tiempo ni el espacio para relacionarnos con las cosas que Él desea. Y es en ese contexto que Jesús nos está diciendo a nosotros y entrar en un entendimiento de que Dios en esta estación nos quiere a nosotros, desea que nosotros reinemos. Y es en ese contexto que quiero hablarles acerca del servicio, el derecho a servir, el derecho, el derecho a reinar es un servicio a Dios. El derecho a reinar. Mateo 4, lo vamos a leer de nuevo. Entonces fue llevado por el Espíritu, perdón, en Mateo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Mateo 4:5. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todas, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la palabra clave es servirás. Entonces vinieron los ángeles y le ministraron. Vamos a Éxodo 4. Entonces le dirás al faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que yo te digo a ti, suelta a mi primogénito para que vaya y me adore. En Éxodo 4, 22 y 23. Y a ti te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu primogénito. Y en esta porción de las escrituras de Mateo 4, donde Satanás le dice a Jesús, adórame. Y adorar tiene muchos significados. Y eso lo veremos
significa besar, adorar, mostrar respeto. Si un hombre de igual adoración quiere mostrarle se verse a alguien en la boca, eso significaría que hay una mutualidad, un respeto mutuo. Pero si un hombre se postraba delante de otro hombre y recibe un beso entonces uno era mayor que el otro. Y aquí el diablo viene a Jesús y le dije, si tú, te daré todo, pero yo te daré el derecho a reinar sobre todas las cosas porque para eso tú viniste a reinar, yo lo entiendo. Pero todo lo que te estoy pidiendo a ti, sométete a mí, sométete, póstrate, sírveme, adórame y puedes tener todos los reinos porque a mí se me ha entregado. Y Jesús le responde, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. Y solamente a Él servirás. Las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés, suelta a mi hijo para que vaya a servirme. En ambos contextos, esta palabra servir en relación al reino que nosotros estamos recibiendo, lo podemos recibir por gracia para servirle. Entonces la palabra servicio debe ser redefinida en esta estación porque nosotros tenemos una visión litúrgica de cómo servirle a Dios, contrariamente a cómo Dios ve nuestra adoración. La palabra servir es latrio y latrio significa trabajar para un salario. Y también latrio significa servir a otro. Y tiene en ella la connotación de servicio físico o servicio por recompensas. Y también tenemos el servicio divino porque ejecutaba el sacerdote de una manera y también hablaba de una expresión externa, de una entrega interna y usted puede seguir por ahí, seguir buscando y que esta palabra también hablaba de conducta justa, correcta y también hace referencia al ministerio sacrificial. Ahora vamos a situarlo todo en el contexto del reino de Dios. Quiero llegar a unos puntos. Adoración es el valor, es cuando mi valor es evaluado por medio de mi servicio. Y son muchas cosas. Es su vocación, su trabajo, la descripción de su servicio. Puede ser formas seculares. La totalidad de nuestros servicios es igual a nuestro valor. Todos nosotros estamos estimados, somos medidos en base a nuestras cualificaciones. Y nuestras cualificaciones nos miden a nosotros y nos determinan un salario, que es la remuneración que nosotros recibimos. Entonces, como usted trabaja, usted es remunerado de lunes a sábado, por ejemplo. Es lo que usted presenta a Dios el domingo. Si usted estudia la adoración del Viejo Testamento, llegar a adorar a Dios en una fiesta festiva, Pentecostés o tabernáculo, usted traía la labor de sus manos, usted la traía y era la medida del trabajo de un mes completo. Así que
Cuando hablamos de la autoridad para reinar, para gobernar, estamos diciendo que mi gobierno, mi reino y mi servicio equivalen a mi adoración. Mi reino, la manera como ejecuto el reino o desarrollo el reino y mi servicio es igual a mi adoración. Si usted, por ejemplo, tiene de lunes a sábado, se ha servido a sí mismo y el segundo viene a dar su diezmo al Señor, su diezmo se anula por el hecho de que usted trabajó para otro durante la semana entera. Usted puede cantar los cánticos, puede dar las ofrendas y puede hacer todo lo que usted hace, pero puede ser nulo y sin valor de que lo que usted hizo en el curso del tiempo, que, que es medido en cuanto al espacio que usted ocupa el domingo como una adoración santa. Cuando el Señor dice que recibimos un reino para tener gracia y para servirle, en Timoteo, significa que su vocación debe ser cargada por medio de la gracia para tener una exactitud en la representación de todas las facetas de nuestras vidas. Por ejemplo, el primer ejemplo de tal adoración era la historia de Caín y Abel. Y ustedes han escuchado esto. Caín significa no soy nada y Abel significa no significo nada y Caín significa el que lo voy a resolver. Caín era de la tierra, poseía tierra y trabajaba muy duro. Abel era un pastor, se ocupaba del ganado. Ambos, en las procesas del tiempo, las escrituras dice que edificaron dos altares. Iban a presentar las obras de sus manos en el altar. Iban a presentar su servicio para ver qué sería recibido por Dios, porque la adoración de cada cual iba a serse recibida y la que fuera recibida sería el puente por el cual hubiese una reconexión con lo eterno. Y ambos estaban presentando sus carreras, su vocación, su llamamiento al Señor. Y ustedes conocen la historia, uno trabajó para sí mismo. Significó, yo lo tengo, yo hago que las cosas sucedan. Yo trabajo la tierra, así que yo determino lo que le voy a dar a Dios. La actitud de mucha gente hoy en día es, Él le ofreció sus vegetales, sus frutos, y Él le colocó el valor a su ofrenda, pero no fue recibida por Dios. Y el otro que no tenía nada, que no vivía para sí mismo, es Abel. Abel significa no tengo nada, no soy nadie. Todo lo que yo tengo no es mío. Entonces Él le dio la primicia de todo, de una manera simbólica de decir, todo lo que yo tengo es representado en el primero y el primero le pertenece al Señor, así que todo lo que lo he hecho para el Señor en primer lugar. Entonces Dios aceptó la ofrenda de Él y rechazó la otra. ¿Cuál es el punto? En el reino de Dios, Dios no está interesado en lo que es secular o no secular, sino a Dios lo que le interesa es que usted le represente en cualquier esfera. Lo importante es donde quiera que estemos 24/7, como nosotros le representamos a Él. En momentos como venimos así, Él no mira eso, pero Él sí mira cómo nosotros servimos y nuestro servicio trae valencia, nuestra ofrenda presentada a Él en esa ocasión particular. ¿Están conmigo ustedes? Y es en ese contexto que esa porción de las Escrituras nos dice que nuestro valor es medido por nuestro servicio. Como nosotros servimos 24/7, es lo que Dios acepta como una ofrenda de adoración. En otras palabras,
La obra de mis manos debe ser igual a mi adoración a Él. Si yo no le sirvo correctamente, Él no está interesado en ninguna forma de adoración mía. Observen esto en Deuteronomio 4. Por eso es que Dios aborrece la forma de adoración inadecuada. Vamos a Deuteronomio 4. 4:16, Deuteronomio 4:16 dice lo siguiente. Guardad pues en el verso 15. Guardad pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para que vosotros esculturas, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que yo alce los ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejercicio del cielo, seas impulsado e inclinado a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces muchos se pierden el poder tener el derecho a reinar por estar posicionados inadecuadamente. Es Dios quien desea trabajar por medio de nosotros por su el deleite. Y aquí tomaremos un Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados con vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos sin murmuración y sin contiendas, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Y este es el punto que quiero llegar, que si nuestra existencia en este mundo no es para nosotros, y es que nosotros queremos estar en su servicio, que Él pueda estar trabajando en nosotros. Por eso es que es de crítica importancia que nosotros sirvamos con una muy buena conciencia todo lo que hagamos. Así que para mí, lunes a sábado, todo lo que yo hago en mi vida, ¿lo estoy representando a Él o estoy atrapada con las actividades personales mías, con mi agenda personal? Porque usted no va a poder ejercitar el ejercicio de reinar si usted vive en una mentalidad secular y el domingo cuando llega el Señor le dice, te daré todo lo mejor. Porque el reino ocupa en cada faceta de la vida. Yo soy quien tengo esta opinión y lo estoy repitiendo, que cada persona en el cuerpo de Cristo está llamado al ministerio a tiempo completo. Aunque esté en los 5 o no, usted pertenece. Amén. Dígalo como que lo creamos. Usted está a tiempo completo en el ministerio. Si es empleado o no es empleado, usted está a tiempo completo en el ministerio. Si está en la cocina, en la escuela, todos estamos a tiempo completo en el ministerio. Cada persona está a tiempo completo. Sí hay rangos, sí es complejo el cuerpo. Algunos de nosotros estamos al ministerio del cuerpo, pero cada uno de nosotros estamos a tiempo completo en el ministerio.
Y piense, si usted está en una factoría, en una máquina, el reino ha llegado por causa de que usted está ahí. Amén. Donde quiera que usted esté, el reino ha llegado. Porque usted está ahí. El derecho a reinar, la asignatura, la firma de Dios, el sello de Dios está ahí por cuanto usted está ahí.